tema que quiero compartir con ustedes es la verdadera grandeza. Y solamente voy a leer el versículo 1, pero vamos a estar tocando todo el capítulo 18 de Mateo. Recuerde, estudiamos la Biblia libro por libro, así que usted sabe lo que viene el siguiente domingo y usted puede en la semana estar leyendo tanto lo anterior como lo siguiente. Mateo capítulo 18, versículo 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora, no olvide que esta pregunta es hecha como resultado de algunas cosas que han pasado. Yo quisiera que usted tratara de recrear en su mente lo que ha estado sucediendo. En el capítulo 17 tenemos la historia de la transfiguración, donde 3 discípulos acompañan a Jesús a la montaña. Pedro, Juan, Santiago, estos 3 hombres, 3 discípulos de Jesús, acompañan a Jesús a la montaña, son testigos de la transfiguración. Pero cuando ellos regresan también se encuentran con otro aspecto. Los discípulos han fracasado, los 9 que quedan, han fracasado en la expulsión de un demonio, en sanar a un muchacho enfermo. Quiero que piense un poco en la escena, porque aunque la Biblia no nos dice qué es lo que origina directamente la pregunta, pero por la forma en que Jesús responde, usted puede darse cuenta que lo que origina la pregunta es una fuerte discusión que se ha dado entre los discípulos de Jesucristo. Ahora Jesús le dice a estos 3 hombres que lo acompañan: no le digan nada a nadie respecto a la transfiguración, no le digan nada a nadie. Así que piense usted en esto. Jesús desciende con los discípulos y el resto de ellos, el resto de los discípulos comienzan a platicar entre ellos. ¿Y qué es lo que pasó en la montaña? ¿Qué es lo que Jesús les dijo? ¿De qué hablaron? ¿Qué vieron? ¿Qué es lo que pasa? Y quizá comienzan a decir algunas cosas, pero no tan importantes. Quizá lo menos importante de lo que ha sucedido en esta relación. Aunado al fracaso de los 9 que quedan, comienza a haber una disputa, un pleito entre ellos, un problema. Y finalmente uno de ellos se anima, se decide y va delante de Jesús y le pregunta: Maestro, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Una forma indirecta de hacer una pregunta. Entre todos nosotros, ¿quién es el de más jerarquía? Después de ti, ¿quién es el más importante? Tome ahí en cuenta que se deduce una cosa. La doctrina del papado se desbarata ahí, porque si para los discípulos hubiera sido tan claro que Pedro era el primer papa o el hombre con más autoridad, esta pregunta no tendría ningún sentido, porque les quedaría clarísimo que Pedro habría sido el hombre a quien Jesús designaría como sucesor de él, pero no les queda claro, de manera que en toda esa discusión, en todo ese pleito que se da, y usted tiene que ver, porque la Escritura nos enseña que los discípulos de Cristo no son perfectos. La iglesia de Jesucristo no es perfecta. Estos 12 hombres que estaban tan cerca de Jesús estaban experimentando rivalidad, discordia, envidia, pleitos entre ellos, siendo que tenían a Jesús como su maestro. Así que la idea de iglesias perfectas, la idea de una iglesia que no tiene problemas, no es correcta, pero también entienda, Jesús supo conducir esto y exhortar a sus discípulos. Por otro lado, hay iglesias que tienen problemas, pero les falta un liderazgo para solucionar esos problemas. Les falta la capacidad para hacer entender las Escrituras y que la iglesia pueda salir adelante en los problemas. Y creo que esos 2 aspectos tienen que ser considerados. Hay iglesias que tienen problemas, pero la incapacidad de sus maestros impide que la gente crezca, y hay iglesias que tienen los mismos problemas, pero la capacidad y la gracia de sus maestros, de sus pastores, logrará que esas iglesias se perfeccionen.
Pero vea usted esta situación, vea lo que está sucediendo en la iglesia. La iglesia tiene problemas, tiene luchas, los discípulos tienen luchas, y lo que está pasando es que esta rivalidad ha llevado a que estos discípulos simplemente se separen, se distraigan entre ellos, que estos discípulos tengan rivalidad entre ellos, que no haya una buena armonía, que no haya una buena relación entre ellos como cristianos, como seguidores de Jesucristo. La pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?, es respondida por Jesús con un ejemplo. Algunos piensan que, bueno, vamos al texto. Versículos 2 y 3. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto les digo, si no se vuelven y se hacen como un niño, no entrarán en el reino de los cielos. Probablemente seguimos en la casa de Pedro, si usted recuerda, capítulo 17, verso 22. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado. Y en el verso 14, cuando llegaron al gentío, vino un hombre. Perdón, versículo 24, 17-24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Ahí nos está ubicando la escena en la casa de Pedro. Probablemente seguimos en la casa de Pedro. Así que algunos comentaristas piensan que el niño al que llama Jesús es el hijo de Pedro, un niño de la familia de Pedro. Probablemente sí o probablemente no, pero Jesús da una enseñanza muy clara con esto. Jesús llama a un niño y le dice a sus discípulos: de verdad les digo que si no son hechos como niños, no pueden ver el reino de los cielos. ¿Sabe una cosa? Jesús les está diciendo a los discípulos: ustedes se están peleando por quién de ustedes es el más grande en el reino de los cielos. Y me temo, podríamos verlo de esta manera, que Jesús les está diciendo: pero ni siquiera tienen la certeza de ser parte del reino de los cielos. Es decir, ni siquiera saben si realmente pertenecen al reino de los cielos, y ustedes se pelean por quién es el más grande, cuando su preocupación debería de ser: Señor, somos parte del reino de los cielos. Tenemos herencia en el reino de los cielos, estamos dentro del reino de los cielos. Ellos se preocupaban por la grandeza y Jesús les dice: de verdad les digo, si no son hechos. Ahora, Reina Valera traduce el texto como: si ustedes no se vuelven, o si ustedes no se hacen como niños. Pero aquí tenemos, hermanas, una pequeña diferencia en la traducción, porque lo correcto sería: si ustedes no son hechos. Y ahí hay una gran diferencia. Por ejemplo, si a mí me dicen: si no te vistes diferente, no puedes entrar a esta fiesta, pues lo que me están diciendo es que si yo no voy a mi casa y me cambio de ropa o compro otra ropa, yo no voy a entrar a esa fiesta. Pero si a mí me dicen: si no te visten de forma diferente, no entras a esta fiesta, entonces significa que si alguien no me provee de esa ropa, yo no puedo entrar a esa fiesta. ¿Se dan cuenta de esa diferencia? Ahora, el texto naturalmente dice: si no son hechos, no si ustedes no se hacen. Ahí está la diferencia. Porque Jesús está haciendo un gran contraste. En el mundo la gente se hace grande, pero en el reino de los cielos tú eres hecho. Si Dios no te vuelve como un niño, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Y esto tiene que ver con un aspecto humillante para ellos, porque ellos están peleando por una grandeza que creen pueden conseguir por sus propios medios. Pero lo que Jesús le está diciendo a los discípulos nos recuerda la plática que Jesús en algún momento sostuvo con Nicodemo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. De verdad te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y Nicodemo pregunta: ¿cómo un hombre anciano, cómo un hombre viejo puede regresar al vientre y nacer de nuevo? Ahora, los discípulos se encontraban en la misma preocupación y con la misma necesidad. Somos hombres adultos, ¿cómo podemos hacernos niños?
Es imposible. La verdadera grandeza comienza con algo que se nos da y no con algo que logramos. Porque todos nosotros somos orgullosos por naturaleza. También quisiera mostrarle que Jesús no está incluyendo a todos los niños que pudieran existir en ese momento, ni a toda clase de niños sin distinción. Jesús dice, si no se vuelven como este niño. Verso 2, verso 3, de verdad les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Si no son hechos, si no son hechos, si no se les hace a ustedes como niños, no entrarán al reino de los cielos. La salvación no se trata, hermanos, de lo que usted pueda hacer para Dios, sino de lo que Dios hace, convirtiendo a gente orgullosa en nuevas criaturas, haciendo de gente arrogante, de gente egoísta, como por naturaleza lo somos, haciéndonos nuevas criaturas. Y ahí viene, hermanos, sobre la base de esto, el versículo 4 dice, así que cualquiera que se humilla, ahora note usted el cambio, porque en el versículo 3 es si no son hechos, y en el versículo 4 es si ustedes no se humillan. Espero que usted esté siguiendo el argumento, porque Jesús está diciendo algo así. Si primero Dios no los hace a ustedes como niños, ustedes no tendrán la capacidad de ser gente humilde. Así que la humildad es el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. Nadie que no sea salvo, o que no sea resucitado, o que no sea regenerado, que no nazca de nuevo, puede ser una persona humilde. Todos perseguimos grandeza. Y creo que Jesús ha mostrado eso a lo largo de estos capítulos que hemos estado leyendo. Hemos visto constantemente cómo el mundo persigue la grandeza y cómo en nuestro tiempo esa misma búsqueda la sigue haciendo el ser humano. Todos quieren ser grandes. Todos persiguen por sus propios medios, esfuerzos, por su propia capacidad, cambiar su vida y ser gente distinguida, ser gente grande. Jesús dice, el reino de los cielos es totalmente diferente a lo que por naturaleza tú puedes pensar, buscar o perseguir. Usted debe entender algo: el egoísmo, el orgullo, la soberbia son frutos naturales de todos los seres humanos, a menos que el Señor nos dé un nuevo nacimiento. La humildad es una virtud imposible para todos nosotros. En el verso 4 dice, así que cualquiera que se humille como resultado de haber sido hecho como un niño. La humildad entonces es el resultado de la obra redentora o de la obra salvadora de Dios en nosotros. Y observen esto: así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y aquí Jesús estaba enseñando algo a sus discípulos. La gente que realmente tiene valor delante de Dios es aquella que Dios mismo ha creado o ha recreado, ha regenerado. Todos los que han nacido de nuevo son gente grande delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los ha hecho. Porque los ha regenerado, los ha vuelto a ser. Toda la gente que ha nacido de nuevo es gente grande delante de Dios. Observa cómo los discípulos están siendo confrontados con una actitud. Yo me imagino a estos hombres llenos de envidia, de rencor, de resentimiento, peleando. Mire, tan grave fue la discusión entre ellos, que más adelante vamos a ver cómo Pedro pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Así que la discusión entre ellos fue tan fuerte que se rompieron relaciones en esa comunión de 12 discípulos de Jesucristo. Pero Jesús les comienza a mostrar lo orgullosos que son, lo arrogantes que son y lo necesitados que están de que la obra, que la gracia de Dios cambie sus vidas para que realmente ellos entiendan lo que es la verdadera grandeza, y que esa grandeza no comienza con lo que yo hago, sino con lo que Dios hace, recreándome, regenerándome, y solamente así puedo ser una persona humilde. Solo así.
Ellos son emisarios, enviados de Jesucristo. Pero ellos no serán verdaderos portavoces del Evangelio si no han nacido de nuevo y no realizan toda su tarea, todo su trabajo con humildad. Una vez que Jesús les enseña esto a los discípulos, el verso 5 dice, 18:5, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahora, yo quiero que observe usted, porque Jesús está utilizando la imagen de un niño judío, no mexicano, porque la sociedad cría a sus hijos para ser arrogantes, autosuficientes. Niños muy pequeños ya crecen con la idea de no te dejes, que nadie te humille. Así que Jesús no está hablando de niños mexicanos, no está hablando de niños del siglo XXI, Jesús está hablando de los niños judíos criados, y particularmente si aceptamos la idea de que este niño era el hijo de Pedro, entonces estamos hablando de un niño que estaba siendo formado en la fe en Jesús el Mesías. Y Jesús mismo dice, un niño como este no es general ese señalamiento. No es un niño como todos los niños del mundo, como todos los niños de la sociedad, sino un niño como este. Como este. Cualquiera que recibe en mi nombre, y ahora observe usted, porque también aquí hay una limitación, no cualquiera que recibe a un niño. Mire, es bueno preocuparnos por los niños, hay niños que son huérfanos, hay niños que sufren, y qué bueno es preocuparnos por ellos, pero Jesús no está hablando de esto, Jesús está hablando de esa comparación. Cualquiera que recibe a un niño, y aquí tome en cuenta, o tome en cuenta esa analogía, niño igual a discípulo de Cristo. Porque eso es lo que está haciendo Jesús, comparando a sus discípulos con un niño creado en la fe en el Señor. Porque observe lo que dice en el verso 5, cualquiera que recibe a un niño como este en mi nombre. Así que se entiende que ese niño, igual a discípulo, va a una casa en el nombre de Jesús. Entonces este niño no va a pedir calaverita. Esto no significa que cuando un niño toca mi puerta yo tengo que aplicar Mateo capítulo 18 verso 5 y decir, si el niño me dice deme para mi calaverita, bueno, Mateo 18:5 dice que yo debo recibir a todos los niños, así que ten, muchachos. No, Jesús no está diciendo eso. Mateo 18:5 significa que cualquier discípulo de Jesucristo es como un niño. ¿En qué sentido? No en el sentido de ser simples, no en el sentido de ser inocentes, sino en el sentido de ser humildes. Le decía hace rato, los padres judíos, sobre todo si creían en Jesús, criaban a sus hijos para ser humildes. Hoy criamos a nuestros hijos, o hoy muchos crían a sus hijos para ser el centro de la familia. Ahora, piense usted en un niño judío. Los niños judíos no eran cuando interrumpen, no sé, impertinentes. Ellos sabían cuál era su posición en la familia. Ellos sabían que la posición en la familia de ellos era la más baja. ¿Por qué? Porque papá era la cabeza, mamá su ayuda idónea, y ellos estaban en la posición más baja. Así que imagina un niño judío pasar desapercibido, tan desapercibido que solamente sabemos que estaban ahí por las veces en las que Jesús los llamó, sabemos que estaban ahí. Así que los niños judíos formaban parte de todo el grupo que seguía a Jesucristo, pero nunca los vemos figurando como actores principales. Ellos no interrumpían a Jesús, ellos no se metían en la plática, ellos no eran impertinentes, no estorbaban. Ellos eran niños que sabían cuál era su posición, porque eran criados para ser humildes, aceptaban su posición de buena gana. Por eso estos niños, Jesús no está hablando de todos los niños. Usted no puede decirle, Jesús, no podemos quizá a veces como cristianos incluso decirle a nuestros niños, mira, Jesús quiere que yo sea como tú.
Porque incluso a veces como cristianos criamos a nuestros hijos de forma que son impertinentes, que son maleducados, que quieren tener el control, que quieren ser el centro de atención. Usted no se daría cuenta que hay niños en esta plática si no es porque Jesús lo manda a traer. De otra forma, usted no se daría cuenta que había niños en esta reunión. ¿Se da cuenta de ello? Ahí había niños. Jesús no dijo, vayan a un kinder y consíganme un niño que aquí tengo lo necesito para dar una enseñanza. Vayan al parque, desde luego los niños, como todos los niños, tenían sus tiempos para jugar, para correr. En el libro del profeta Zacarías dice, las plazas estarán llenas de niños jugando y corriendo. Eso es muy natural en los niños. Pero cuando se trataba de escuchar al maestro, sabían comportarse, porque sabían su lugar dentro de esa sociedad, dentro de ese lugar. Así que tenemos aquí un buen ejemplo, le repito y quiero recalcarlo. Jesús no está hablando de todos los niños, no está tampoco hablando de cualquier situación en la que un niño llega a nuestra casa y que usted tiene que recibirlo. 18:5 se refiere a los discípulos que son semejantes a los niños. ¿En qué sentido? En que los discípulos no están buscando sobresalir. Ellos, como los niños judíos, no mexicanos, saben su posición. No hay pretensión, no hay arrogancia. Ahora observe usted lo que dice el versículo 5. Cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo mismo es la máxima expresión de lo que significa la humildad. Filipenses capítulo 2 dice que Él se despojó a sí mismo y se humilló a tal grado que aceptó de buena gana la muerte. La comparación entonces, ¿cuál es con la del niño? La humildad. Ahí está la comparación. ¿Cómo deben ser los discípulos de Cristo? Humildes, como en los niños judíos que eran humildes, que sabían su lugar en la sociedad, que conocían perfectamente su lugar en la sociedad. Y Jesús está diciendo, mientras sus discípulos están peleando por grandeza, quién es el más importante, quizá uno pensando, quizá el grupo de los tres se unió tanto y entre ellos decían, ustedes 9 no saben lo que nosotros hemos visto, seguramente que nosotros somos los más importantes en el reino de los cielos. Y entre ellos buscaban algo que fuera como la evidencia, nosotros somos más grandes que ustedes. Y Jesús les reprocha, ustedes están peleando por una posición, pero si realmente estuvieran en el reino, serían humildes. Porque esa es la mayor marca de ser, en nuestras palabras, de ser cristianos. La marca, la cualidad, la virtud particular de una vida cristiana es la humildad. La humildad. Ahora, ¿qué significa la humildad? Porque muchas veces hablamos de la humildad, pero antes de ir a eso, quiero que vean la siguiente enseñanza dentro de la misma escena. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! ¿Quiénes son los niños de los que Jesús está hablando? Sus discípulos. La palabra tropezar es una palabra que tiene varios significados, y entre uno de esos significados es ofender. Así que pudiéramos leer el texto: cualquiera que ofenda a alguno de estos pequeños. Lo que Jesús está diciendo es que el mundo rechazaría a los discípulos de Jesucristo por una razón. Ellos, a diferencia de la gente del mundo, no son arrogantes. Mientras que en el mundo se busca la posición, se busca el respeto a base del poder, a base de la riqueza, los discípulos de Cristo no buscan ninguna pretensión, y Jesús les advierte: el mundo los va a hacer tropezar, es decir, los va a ofender, los va a rechazar, los va a despreciar. ¿Por qué? Porque en ustedes verán algo que va en contra de lo que el mundo busca.
Muchas personas aborrecen el cristianismo porque la enseñanza fundamental del cristianismo es la humildad, y para la gente la humildad va en contra de lo que de sus propósitos. Si se predica el orgullo, eso lo aceptaría la gente, lo toleraría. ¿Por qué? Porque como se han acuñado esas frases, el hambre me tira, pero el orgullo me levanta. El mundo valora a la gente orgullosa, a la gente soberbia. La gente sin Cristo piensa que los orgullosos se heredarán la tierra. Pero nosotros, hermanos, somos llamados a vivir una vida completamente diferente. La humildad es la esencia de la vida cristiana. Ahora, Jesús está diciendo, yo quiero que piensen esto, porque tenemos entonces a 12 discípulos discutiendo entre ellos, y Jesús les dice, miren, deben saber algo, el mundo los va a despreciar. ¿No creen que eso es suficiente? Si ustedes se desprecian entre ustedes, no van a hacer más gravosa su tarea sabiendo que el mundo los va a despreciar. Así que Jesús les advierte, si tu ojo, tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Es decir, todo aquello que sea excusa para pelearnos entre nosotros, sabiendo que el mundo de por sí nos va a rechazar, deberíamos evitarlo, sabiendo que Dios ha condenado al mundo por despreciar a sus discípulos. Jesús le está diciendo a los discípulos, el mundo los va a despreciar, pero el juicio sobre aquellos que los desprecian va a ser demasiado terrible, que es preferible que no sigan viviendo. Si ustedes toman en cuenta eso, habrá alguna razón para que entre ustedes, que son muy importantes para Dios, se rechacen. ¿Cuál cree que sería la respuesta? Es decir, si yo soy parte de los discípulos de Cristo y sabiendo que delante de todos tenemos el mismo valor y todos somos igual de grandes porque Él nos ha hecho de nuevo, y si sé que el mundo nos va a aborrecer a todos nosotros porque somos cristianos, pero que Dios los va a juzgar a ellos por esa actitud hacia nosotros, ¿qué sentido tiene entonces que nosotros nos peleemos? Ninguno. Me atrevería a compartir la suerte de los incrédulos que desprecian a los hijos de Dios. Me atrevería yo a compartir esa suerte sabiendo que se me ha llamado a algo mucho mejor. Sería una insensatez. Ahora observen, hermanos, lo que dice después de esto. Ahora, del verso 10 hasta el verso 35 se nos dan dos parábolas que tienen que ver entonces cómo tenemos que relacionarnos entre nosotros. Tomen en cuenta esto. Número 1, la verdadera grandeza radica en que hemos sido recreados por Dios. Número 2, el mundo va a despreciar a los hijos de Dios. ¿Cómo entonces debemos llevarnos entre nosotros? Ahora, Jesús da una parábola en el verso 10, que es muy popular, la parábola de la oveja perdida. Y observe lo que dice el verso 14, después de que termina la parábola. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Si el mayor rasgo de la vida cristiana es la humildad, ¿cómo tenemos que relacionarnos entre nosotros? Jesús propone una enseñanza en esta parte. La humildad nos lleva a buscar a nuestros hermanos que se han apartado. ¿Ha escuchado usted esa frase? ¿Cómo va? Todos son importantes, pero nadie es indispensable. ¿Cómo va esa frase? O todos son necesarios, pero nadie es indispensable. Y muchas veces se usa esa frase así como, mira, aquí todos son importantes, pero nadie es indispensable. ¿Qué quiere decir? Ve, así actúa el mundo. Pero Jesús enseña que los discípulos de Cristo son movidos por la humildad a buscar a aquellos que se han apartado. Exactamente. Y propone una parábola. Un hombre tiene ¿cuántas ovejas? 100. ¿Cuántas se le pierden?
Una. ¿Cuántas le quedan? 99. ¿Qué haría usted? Bueno, mejor que se me perdió una y no las 100. Al rato me compro otra y ya tengo 100 de nuevo. Pero Jesús regresa al principio. Creo que pasé ese versículo en el verso 12. ¿Sí? ¿Alguien puede leerlo, por favor? ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Ahí está. Ahora observen lo que dice el verso 10. No menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que a sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro del Padre que está en los cielos. Comenzamos con esto. ¿Por qué la vida de un solo creyente es tan importante para el Señor? Los judíos pensaban, hermanos, que había un gran ángel que estaba en la presencia de Dios y que todos los demás ángeles no veían el rostro de Dios. Que ese gran ángel escuchaba todo de la boca de Dios y entonces salía y hablaba con el resto de los ángeles. Y Jesús les está enseñando algo diferente. ¿Quiénes son los pequeños? Quiero solo ver si ya le quedó en su mente. ¿Quiénes son los pequeños? Los discípulos de Cristo. Así que este texto no quiere decir que cada niño tiene un ángel de la guarda, sino que lo que Jesús está enseñando es que los discípulos de Cristo son cuidados de forma tan cercana de parte de Dios que Él tiene conocimiento de cada uno de ellos. Nos habla de lo cuidadoso, de lo cercano que es el cuidado de Dios hacia estos que Él llama pequeños. Y dice, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo? Jesús está diciendo, los ángeles que cuidan al pueblo de Dios están en la presencia de Dios rindiendo informes de lo que está pasando con estos pequeños, los discípulos de Jesucristo. Aquí no hay una base para el ángel de la guarda, para que usted crea que cada bebé o cada niño tiene un angelito en particular. Jesús está hablando de los seguidores de Jesucristo. Y Jesús dice, porque esto ya va dirigido a los discípulos, miren que no se menosprecien. Porque si Dios los ama tanto a cada uno de ustedes, menospreciarse entre ustedes es algo que va en contra del carácter de Dios. Nuestra actitud, la humildad, hermanos, en la iglesia de Cristo se hace evidente en que no nos menospreciamos o no nos tenemos en poca importancia, no nos vemos entre nosotros como insignificantes, no nos vemos entre nosotros como gente sin valor, sino entendemos el gran valor que tenemos delante de Dios, y eso nos debe llevar a tener una relación diferente entre nosotros. ¿En qué sentido? Jesús lo propone de esta manera: cuando algunos se pierden, van a buscar, porque nadie es tan insignificante como para quedar en el olvido. Ahora, en algún momento les decía, hermanos, en una ocasión les decía, no solamente es la responsabilidad de cada uno de nosotros buscarnos o buscar al que se ha perdido, también es la responsabilidad del que se ha perdido dejarse encontrar. Porque le aseguro que este que se había perdido, donde la metáfora es una oveja, ¿qué estaba haciendo? Balando. Y mientras más oía la voz del pastor, más gritaba. Pero a veces sucede también que mientras se busca, más se aleja. Y eso es doble, porque si a mí me buscan y yo me alejo, yo estoy menospreciando al que me está buscando. Y escuche esto: el que recibe a uno de estos pequeños
a mí me recibe. Y Jesús lo puso también en el lado opuesto en otro evangelio. Y el que lo rechaza, a mí me rechaza. Cuando la iglesia está actuando con humildad y se están buscando entre ellos y de repente alguien se acerca porque quiere buscar esa vida y restaurarla, y esa vida dice, no, yo estoy bien, no te metas conmigo, no solamente está rechazando a uno de esos pequeños, está rechazando al que le ha enviado. Entonces lo que dice el versículo 10, mejor es que se ponga una piedra en el cuello, aplica en parte a esa persona. La verdadera humildad se hace evidente en que nosotros no nos menospreciamos. Todas las vidas del cuerpo de Cristo son importantes, ninguna es más valiosa que otra. Y cuando alguien se aparta, la responsabilidad es buscar, como la responsabilidad de que se apartó es dejarse encontrar. Jesús nos está proponiendo, hermanos, una parábola donde nos está mostrando que el mayor problema para la relación en la vida cristiana, hermanos, es el orgullo, porque el orgullo nos hace menospreciar. A veces podemos pensar cuando tenemos asuntos difíciles en nuestra vida y alguien quiere entrar para ayudarnos, pero yo ¿por qué voy a escuchar a esa persona? O a mí ¿por qué tiene que decirme esto o aquello esa persona? A veces dicen, si ni el pastor es, ¿por qué me va a estar diciendo esto? El Señor nos enseña que la virtud, la humildad se hace evidente en esa relación, no nos menospreciamos. Pero luego viene otro aspecto, observe lo que dice el verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a él. Así que la relación o el carácter del cristiano es la humildad, y se hace evidente que no nos menospreciamos. Segundo, se hace evidente en que vamos y solucionamos nuestros conflictos. Observe lo que dice en el verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, hermanos, la gente está acostumbrada, nosotros estábamos acostumbrados a que fuera el ofensor el que tomara la iniciativa. Y Jesús hace algo contrario. Si tu hermano te ofendió, tú ofendido ve y habla con tu hermano. Y ahí es donde realmente se hace evidente si nos controla el orgullo o no nos controla. ¿Y yo por qué voy a ir? Si el que me tiene que pedir perdón es aquel, si el que tiene que hablarme a mí es aquel, ¿yo qué le hice? Que venga y que hable conmigo. Y observe lo que dice Jesús. La humildad se hace evidente en que el ofendido toma la iniciativa. ¿Por qué? Porque no puede menospreciar la vida de un hermano por quien Cristo murió. Es decir, el asunto va más allá de nosotros, de si me dijiste o te dije. El asunto es que Cristo te ama tanto a ti, me ama tanto a mí, que no podemos perder. Pero con cuánta arrogancia a veces actuamos, hermanos, cuánta soberbia, cuánto orgullo hay entre nosotros que no somos capaces de ir y de hablar con la persona que nos ofendió. Y estamos esperando que siempre sea el ofensor el que tome la iniciativa, el que vaya o el que venga a mí, e incluso viniendo el ofensor conmigo, mi orgullo me hace rechazarlo. Sí lo voy a perdonar, pero que le cueste. Porque si lo perdono inmediatamente, lo va a hacer de nuevo. ¿Cuántas veces lo han dicho? ¿O cuántas veces lo hemos pensado? Y hemos actuado así. La humildad, hermano, no busca exhibir a la persona que ha ofendido. Generalmente en la vida sin Cristo buscamos ofender al que nos ofendió, devolverle lo que nos hizo. Pero observe lo que dice Jesús: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Los dos. Tú me ofendiste, yo voy a ti. Y la palabra reprender
no significa, hermano, echarle en cara lo que te hizo. La palabra reprender es hacerlo consciente de la falta o del pecado que cometió contra ti. Observa lo que dice en el verso 15. Si te oye, has ganado a tu hermano. ¿Qué significa ganar a tu hermano? Que has hecho lo que Cristo hizo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solucionar nuestros problemas. Se trata entonces de hacer lo mismo que Jesucristo hizo. Buscar y salvar lo que se ha perdido. ¿Cuántas veces, hermanos, hacemos lo que es más fácil? ¿Me hiciste algo? No te amo. Me aparto de ti, te dejo de hablar, te encuentro de frente, te esquivo. Incluso a veces eso hace que hagamos cosas que impiden que se solucionen se solucionen nuestros conflictos, que se solucionen nuestros problemas. Jesús está hablando, hermanos, de esa humildad que se hace evidente en que aquella persona que ha sido ofendida tiene la humildad para ir y hablar con su ofensor. Eso es verdadera humildad, porque eso es lo que Cristo hizo. Nosotros lo ofendimos con nuestros pecados. Él se vistió de humanidad y vino a buscarnos. Así que Jesús está pidiendo que hagamos entre nosotros lo mismo que Él hizo con nosotros. ¿No le parece que esa es una demanda demasiado grande para cualquiera de nosotros, a menos que hayamos sido hechos como niños? Entonces podemos humillarnos a nosotros mismos y acercarnos a quien nos ofendió y buscar su alma, más allá que restaurar nuestro honor o nuestra dignidad. Jesús continúa en su enseñanza. Estamos en el capítulo 18, versículo 15. Luego nos dice: si no te oye, verso 16, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De verdad les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy. Ahora, este texto muchas veces se utiliza para decir, bueno, hermanos, no vino toda la iglesia, pero aquí estamos 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo y aquí está el Señor. Pero no se refiere a eso. Se refiere a la disciplina en la iglesia. Que cuando la iglesia, hermanos, busca solucionar sus problemas, Él está en medio de nosotros, porque Dios busca que la iglesia, que su pueblo esté en paz, en armonía. Ahora terminamos con la siguiente escena, aún dentro del mismo tema: los deudores. Esta, del verso 23 al verso 35, es la respuesta que Jesús le da a Pedro cuando en el verso 21 y 22 Pedro pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Yo no sé contra quién de los discípulos estaba enojado Jesús, pero Pedro se le acerca a Jesús: y si han pecado tantas veces contra mí, Señor, si me han atacado tanto, ¿cuántas veces debo tolerarlos? ¿Cuántas veces debo soportarlos? 7. Los comentaristas dicen que la tradición rabínica decía que 3 veces era ya una muestra de gran virtud. Así que Pedro va un poco más allá y dice: 7. Si ellos perdonan 3, yo creo que 7 es suficiente. Y Jesús le da la parábola de los 2 deudores, donde el contraste entre esto nos enseña que uno recibió mucha misericordia, pero fue incapaz de dar esa misma misericordia.
La humildad se hace evidente en la capacidad de perdonar a nuestros hermanos, no importa las veces que nos estén ofendiendo. ¿Por qué? Porque al buscar perdonarlo, estamos buscando que ese hermano no se aparte de Cristo. ¿Cuántas veces nuestros problemas giran solo alrededor de nosotros? No, es que si vieras cómo me dijo, ¿a poco si a ti alguien te dice así, sí lo vas a perdonar? Vieras cómo me hizo, y ¿a poco si te hacen así, sí lo vas a perdonar? No nos damos cuenta que somos tan egocéntricos, tan egoístas, tan orgullosos, que pensamos que todos los problemas giran alrededor de nosotros. Que es mi dignidad, es que soy yo, ¿cómo me van a tratar así? No nos damos cuenta que el asunto tiene que ver con la salvación de las almas, razón por la cual Cristo vino. Que si soy llamado a perdonar a mi hermano, no se trata si me dolió mucho, si no me dolió, si su ofensa fue muy grande, se trata de que por ese hermano Cristo murió, y no perdonarlo es negarle la gracia que Cristo ya le dio en la cruz del Calvario. Nuestros problemas, el único propósito que pueden tener es mostrar cuánta gracia Dios nos ha dado en Cristo, en la cruz del Calvario. Pero a veces somos tan semejantes a la gente que no tiene a Cristo, tan arrogantes, tan orgullosos, tan autosuficientes. Y así como esa gente anda buscando grandeza, así nosotros decimos, no, si realmente quiere que lo perdone, que se lo gane, que se esfuerce para que lo perdone, que haga méritos para que lo perdone. ¿Y dónde está la cruz entonces? ¿Dónde está el sacrificio de Cristo? ¿Dónde está la sangre derramada? ¿Dónde está entonces la propiciación por nuestros pecados? La relación entre nosotros, hermanos, no tiene que ver con lo bueno que seamos, con lo amables que seamos, que desde luego tiene que ser, sino con la cruz de Cristo, que nos hace vernos entre nosotros como realmente valiosos. Pablo dijo en la carta a los Corintios, en el capítulo 7, ¿por qué no sufren más bien la ofensa? Porque la iglesia de Corinto también tenía serios problemas para perdonarse entre ellos, al grado que hasta andaban denunciándose delante de las autoridades, y Pedro y Pablo les escribe, ¿por qué no más bien sufren la ofensa? ¿Por qué no la soportan? ¿Por qué no la llevan sobre la base de la cruz de Cristo? Los discípulos de Cristo tuvieron problemas entre ellos. Se pelearon de una forma tan fuerte que fue necesario darles esta instrucción, pero queda como una instrucción para todos nosotros, como una gran necesidad, no de buscar nuestra grandeza, sino realmente de buscar si somos miembros del reino de los cielos. Y si somos miembros del reino de los cielos, la humildad será nuestra característica, pero la humildad se hace evidente en cómo nos relacionamos, en nuestra paciencia, en nuestro compromiso entre nosotros. Tenga en cuenta algo: la gente que no es creyente le va a aborrecer, y a veces buscamos más la amistad de ellos que la relación entre nosotros. A veces nos preocupa más que mi amigo que no es cristiano ya no me habla, o mi compañero de trabajo que no es cristiano ya me miró feo, y nos preocupa más esa situación que mantener una relación de humildad entre nosotros como creyentes. Tenemos una profunda necesidad de escuchar la enseñanza de Jesucristo a 12 hombres que estaban peleando por su dignidad, por su valor, por su grandeza. Y Jesús los abofetea en la imagen de un niño judío. Recuerden, niño judío. Esos niños no peleaban por ser escuchados. Quiero terminar con esta imagen. ¿Cuántos niños intentaban acercarse a Jesucristo? En una ocasión los discípulos trataron de apartarlos. Ahora, imagínense la escena: hay mucha gente junta, todos quieren estar cerca de Cristo, los niños pequeños abriéndose paso, los grandes también. Y los grandes, ¿cuántas veces, hermanos, hemos visto, o quizás lo hemos hecho en algún momento,
vemos a un niño y lo empujamos así con desdén, quítate, yo quiero llegar adelante. Y esos niños simplemente haciéndose a un lado. No niños mexicanos que, ¡ay, por qué me empujas! Simplemente haciéndose a un lado. Callados, en silencio. Sin pretensiones, sin orgullos, sin soberbia. Eso es lo que Jesús estaba destacando de esos pequeños. Eso es lo que Cristo busca en nosotros como discípulos de Él. Gente que viva sin pretensiones, sin orgullos, sin reclamos, que simplemente aceptemos el lugar que se nos ha dado y no es nada despreciable. Somos hijos de Dios. Si viviéramos así, ¿qué pleito sería tan difícil entre nosotros para resolver? ¿Qué problema sería tan difícil entre nosotros que no pudiéramos hablarlo cara a cara? Ninguno. Porque ni tú eres más grande que yo, ni yo soy más grande que tú. Y al igual Cristo murió por ti, que murió por ti. ¿Qué pretensión? ¿Qué orgullo? ¿Qué ostentación? Eso es lo que Cristo busca en nosotros. Quiera Dios que como iglesia de Cristo podamos perseguirlo y buscarlo.